Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. El día de hoy tenemos la segunda edición de una serie de entrevistas que estamos realizando en Taller de Ideas a distintas personalidades del mundo de la comunicación, pero también a distintas personalidades de otros sectores que realizan aportaciones muy interesantes en materia de comunicación. El día de hoy vamos a tener a Fernanda Rionda. Ella es paisajista mexicana, muy destacada, tiene una trayectoria muy larga. Tiene en su antecedente el diseño de 200 jardines que ha realizado con distintos despachos de arquitectos en México. Actualmente cuenta con 2 espacios públicos en el Jardín Botánico de Chapultepec que pueden ser visitados en condiciones normales, precisamente no ahora, no en este momento. Y bueno, creo que el paisajismo en general es una forma de comunicación. ¿Por qué? Porque tienes que analizar el entorno, lo interpretas y haces una concepción de tu visión personal a través de la naturaleza. Hay muchos paisajes que son distintivos de la visión de sus autores y es por eso que Fernanda Rionda realiza una marca personal a través de sus paisajes. Considero que en el mundo actualmente en el mundo ahorita estamos viviendo una crisis y la naturaleza es algo que nos conecta con el mundo real. Es decir, estamos mucho tiempo confinados y la naturaleza es algo que nos lleva o que nos conecta con la realidad y nos aporta equilibrio. Y esto es algo de lo que vamos a hablar ahora con Fernanda Rionda. Ella ya está por aquí, le voy a dar entrada. Se está ya conectando. Buenos días, Fer, ¿cómo estás? Dios, ¿cómo estás? Muy bien, pues bienvenida. Estamos en una situación un poco sui generis, pero bueno, el paisajismo creo que tiene mucho que aportar en estos tiempos que estamos viviendo. Y bueno, pues antes que nada quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación. Jardín Sustentable es nuestro cliente desde hace muchos años y es, bueno, pues un gusto tenerte aquí el día de hoy. Bueno, pues me gustaría empezar por preguntarte, bueno, consideramos en Taller de Ideas que el paisajismo es una forma de comunicación, es una forma de comunicación del ser humano. Eh, a raíz de la pandemia, si es esto real, si el paisajismo es una forma de comunicación, ¿cómo cambiaría a raíz de la pandemia? Definitivamente yo creo que el paisaje, más que de comunicación, es una forma de expresión y más que va mucho más allá que eso. El paisajismo refleja, al igual que la arquitectura, que la literatura, que todas las artes, refleja la forma de pensar de la sociedad en un determinado momento. Y así como en la época barroca se transmitían ciertos valores y ciertos valores a los que el ser humano estaba aspirando y el paisaje lo reflejaba, en este momento veníamos viviendo un momento muy importante de recuperación de espacios que empezó a mediados finales de los 80, se continuó durante los 90 y yo considero que está en su apogeo en este momento. Y debe readaptarse a la nueva realidad. Definitivamente la realidad es tan brutal y es tan grande y no la podemos cambiar y nuestros espacios verdes fuera y espacios abiertos deben reflejar esta nueva realidad y una transformación del espacio existente que ya hay, porque existen todavía parques diseñados desde la época, parques y espacios abiertos diseñados desde hace muchísimos años, incluso siglos, pero tratar de adaptar la nueva normalidad, la nueva forma de convivir del ser humano que ha tomado una preponderancia importante, lo que es estar al exterior para prevenir la enfermedad, porque se comprueba, no sabemos mucho del coronavirus, pero una de las cosas, de lo último que se ha descubierto es que se transmite mucho más en espacios cerrados y mientras la transmisión en espacios abiertos es mínima comparado con lo que es un espacio encerrado, ¿no? Entonces, el paisajismo toma un papel que a lo mejor ya estaba ahí desde antes, pero faltaba verlo y faltaba descubrirlo. Y de pronto los paisajistas nos volvemos una persona, pues puede ser casi esencial en lo que es el diálogo entre construir nuevas ciudades y nuevos espacios o nuevas formas de convivir en una ciudad adaptando un espacio ya existente. Podríamos decir entonces que el paisajismo es perdón, es una representación de los valores de una época. Podríamos hablar incluso que el paisajismo es el registro visual de una época o de una visión
o, como dices tú, de los valores de una época o de una sociedad en determinado momento, ¿correcto? Absolutamente, y la época, o sea, se ha visto a lo largo de las diferentes épocas, en tanto en arquitectura como en arte, literatura, el paisaje es una de esas cosas que tal vez no es tan perceptible como las demás artes, porque el paisaje puede llegar a ser bastante efímero, puede ser bastante efímero y cambiante, ¿eh? Entonces no siempre es lo más evidente, pero definitivamente refleja los valores de una sociedad. Veníamos trabajando una tendencia nueva a paisajes totalmente naturalistas, que está en su apogeo en este momento. Yo creo que hay varios exponentes muy importantes del naturalismo en el paisaje, desde gente como Noel Kingsbury, Nigel Dunnett, James Hitchmoe o Piet Udolf, o en Latinoamérica Amalia Robredo. Hay muchos exponentes del naturalismo, del paisajismo naturalista, y es este momento en el que podemos recapitular y decir hacia dónde va el nuevo naturalismo en el paisaje y cómo podemos fomentar el distanciamiento social o una nueva forma de convivir al exterior. Perfecto. Sabemos que tú cuentas con 2 espacios en el Jardín Botánico de Chapultepec y bueno, me gustaría que los nombraras rápidamente, en lo que voy a poner un gráfico de él para que la gente lo vea y puedan ver cómo el paisajista hace una representación gráfica pues de su visión. Sí, afortunadamente y gracias al Festival de Flores y Jardines y la Fundación Plantando Caucasa, fui invitada al mismo tiempo que varios paisajistas a intervenir un espacio público que ya se encontraba delimitado por un master plan de Mario Sherman, y diferentes paisajistas intervenimos pequeños espacios dentro del Jardín Botánico de Chapultepec, y fue un éxito tremendo, como muchos de nuestros seguidores lo habrán visto durante el Festival de Flores y Jardines el 7 de 2018. Los espacios siguen ahí y habla de un movimiento interesante que existía ya, obviamente desde antes de la pandemia, por rescatar un espacio que probablemente se encontraba subutilizado en el bosque de Chapultepec, porque tal vez la gente se concentraba más en visitar los museos o en visitar atracciones como la feria y demás cosas que había porque el bosque de Chapultepec tiene muchísimo que ofrecer, y sin embargo la gente quiso volcarse sobre un espacio que es un jardín botánico, una especie de museo de plantas, de formas de identificar, para conocer, por ejemplo, tenemos un espacio que es la colección de dalias silvestres, de identificar la flor nacional de México, y el reto ahora en la nueva normalidad es adaptar estos espacios que ya existen, más que buscar nuevos espacios, porque se pueden buscar nuevos espacios, construir nuevos parques, nuevas ciudades, y por ejemplo en desarrollos habitacionales se pueden hacer espacios nuevos, pero ¿qué tenemos en la Ciudad de México? ¿Qué tenemos en las grandes ciudades de Europa y de América que podemos adaptar a esta nueva normalidad y la necesidad de que la gente que tiene que estar más tiempo encerrada y que tenemos que estar encerrados puedan cubrir ciertas necesidades dentro de su propia forma de vida utilizando los espacios que ya están? Entonces, ¿cómo podemos transformar eso? Perfecto. Podríamos decir entonces, bueno, ahorita estamos viendo una foto de un uso habitacional, ¿correcto? O sea, las primeras 3 fotos fueron del Jardín Botánico de Chapultepec y ahorita estamos viendo una adaptación en una vivienda. Ahora, tomando en cuenta entonces que la naturaleza es vista por muchos como una herramienta que aporta equilibrio a la vida de las personas durante el confinamiento y la nueva normalidad, ¿qué viste? ¿Qué empezaste a escuchar de tus clientes? ¿Qué inquietudes empezaste a detectar? Y cómo Jardín Sustentable, a través del trabajo que hace de diseño de paisaje, cómo puede aportar soluciones. Hubo un acercamiento increíble con mis clientes ya existentes y con nuevos clientes que se dieron cuenta que el jardín privado toma una nueva importancia. Tal vez clientes que se la vivían 14 horas en su oficina y nada más llegaban a su casa a comer, o ni siquiera a comer, desayunar y cenar, y no podían disfrutar de sus espacios que yo ya les había diseñado, encontraron un nuevo significado en la importancia que es tener un espacio bien diseñado, tanto arquitectónico como paisajístico. Por ejemplo, varios clientes me pidieron muebles de jardín, adaptar sus terrazas. Varios clientes han adaptado terrazas que tal vez se utilizaban una vez a la semana para la comida de los domingos, a utilizarse para el diario. Nos solicitaron, por ejemplo, instalar Wi-Fi en una terraza para que los hijos estuvieran haciendo el homeschooling y el esposo trabajando, la esposa también trabajando, dirigiendo su negocio desde casa. Mucho de eso sucedió y es un fenómeno realmente interesante. Ahora, no todo el mundo tiene un espacio verde en casa.
Y ese es el reto que tienen los paisajistas para adaptar el modelo que teníamos imperante o que tenemos, que existe, ¿no? De la habitación, de los modelos habitacionales verticales y cómo el paisajismo en los parques y en las áreas comunes de los edificios puede compensar ese encierro que se vive en un departamento de 90 o 50 metros cuadrados con 2 hijos. El balcón adquiere una preponderancia, aunque sea un balcón de 8 metros, que cambia totalmente, puede cambiar totalmente la experiencia de una persona en el confinamiento. Incluso una azotea, que a lo mejor tal vez antes se utilizaba para tender ropa nada más, o ya ni siquiera, porque ya la gente ni siquiera tiende la ropa, pero es un decir, terrazas subutilizadas con tinacos que se están instalando ahora, pérgolas, para uso común de los vecinos, y se ponen horarios para subir en ciertos horarios para tratar de no convivir con una concentración de espacio, de una concentración de gente, y tratar de, obviamente, no fomentar el contagio, ¿no? De acuerdo. Perfecto, pues, ¿cómo influye la nueva normalidad que estamos viviendo, caracterizada por el distanciamiento social, en la manera de pensar de un paisajista? ¿Qué es que está influyendo en este momento? ¿Es posible que la nueva tendencia sea introducir más elementos naturales a espacios cerrados? Sí, bueno, aquí es una pregunta de dos, te la voy a responder en dos etapas. La primera es la forma de pensar del paisajista. Realmente hemos tenido mucho tiempo para pensar cómo queremos replantear los espacios. Incluso han surgido, gracias a que hemos estado encerrados, nuevos foros de discusión. Ayer, que no es un nuevo foro, pero tuvimos la asamblea de verano de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, en el que la mayoría de los integrantes expresaron la siguiente inquietud, sobre todo para los temas que se van a tratar, por decir, en un tema en concreto, que es el Congreso de Arquitectura de Paisaje del año que entra, ¿no? Se va a hacer en México, en alguna ciudad que todavía ya les avisaremos con más tiempo, pero ¿qué temas se van a tratar? ¿Qué vamos a tratar? Paisajismo y salud pública, paisajismo y distanciamiento social, paisajismo nueva normalidad. Se hizo una votación, todavía no tenemos realmente el temario, pero sí existe ya una inquietud entre los diferentes paisajistas en cómo replantear, de que tiene que existir un replanteamiento del espacio público y del espacio privado. Ya sea, obviamente no se puede transformar una ciudad completamente ahora así, sino realmente adaptar los espacios que ya existen y cómo podemos empezar a diseñar a partir de ahora pensando en esta nueva normalidad. Tenemos que estar distanciados mientras persiste este virus entre nosotros. Eh, los espacios actualmente están configurados, espacios públicos en una ciudad, actualmente casi la mayoría de los parques que tú visitas están configurados para fomentar la concentración de personas. Entonces tú ves a lo mejor, puede ser desde Chapultepec, ves a lo mejor una serie de puestos de comida donde se juntan ahí, a lo mejor en un mismo puesto 150 personas comiendo tacos, o en Central Park, que ves una gran concentración de personas en un prado verde y están todos tomando el sol, pero muy cerca. La reconfiguración de los espacios realmente debe cambiar, y de los parques públicos, para evitar fomentar esta concentración multitudinaria de personas, porque incluso van levantando las restricciones en las diferentes ciudades y la gente lo que hace en los parques no le importa, por la desesperación de estar tanto tiempo encerrado, no les importan las medidas de seguridad, porque sí hay una percepción, y es real, que en el exterior se contagia menos la gente, pero eso no quiere decir que no debas tener más cuidado, ¿no? O sea, que siempre tenemos que tener cuidado. Entonces, este replanteamiento del espacio público, lo vimos ayer en la asamblea, es importantísimo. El espacio privado, de la misma manera también. Eso puede ser de la mano de interioristas. Y desde luego, aquí ya voy a la segunda parte de la pregunta, es posible que la nueva tendencia sea introducir más elementos naturales en los espacios cerrados, desde luego. O sea, ha habido una tendencia a comprar, de hecho han salido muchos nuevos negocios que entregan plantas a domicilio, que me parece espectacular. Nosotros lo hemos estado haciendo a través de Garden Lab México y nuestra tienda virtual, que ya está a punto de lanzarse la semana que entra, les avisaremos también. En esta parte el terreno ya no es tanto de los paisajistas, porque paisajismo no es poner una planta en una parte interior, sino más bien es una comunicación entre interiorismo, y aquí es donde entra, es bien importante la parte del interiorista, y de un viverista certificado, o de un viverista con experiencia, que pueda saber qué plantas se van a dar en un espacio,
porque no todas las plantas son para el interior. De hecho, ninguna planta está biológicamente diseñada para vivir en el interior. Sufren bastante y hay que tener bastantes cuidados, pero vale la pena, sobre todo cuando, por decir, si vives en un departamento que no tienes ni balcón, se vuelve para ti la planta una cosa, un contacto con el exterior, ¿no? Definitivamente. Y sí, hemos lanzado nuevos productos y todo, y es un ejercicio muy interesante, alejado del paisajismo, pero dentro de un modelo de negocio sólido que tenemos, que es Jardín Sustentable, Garden Lab y Fernanda Rionda Landscape Design, ¿no? Digamos que el paisajismo, en cierta forma, tiene que volverse algo mucho más cercano a la ciudadanía, ¿no? Es decir, a veces percibimos el paisajismo como algo lejano, algo que está en un lugar en el campo, pero el paisajismo o la naturaleza o el diseño o a través de la creatividad se pueden integrar elementos naturales con distintos pedacitos de naturaleza, como sería las macetas que hacen el Garden Lab, ¿correcto? Sí, desde luego. O sea, el paisajismo tiene muchas escalas. Puede ser desde la escala arquitectónica en una casa hasta la escala regional o en una ciudad o escala regional, ¿no? Y hay diferentes despachos de paisajismo que atienden diferentes necesidades. Y desde luego, tratar de ver el paisajismo como no un movimiento de élite. Solamente los gobiernos pueden contratar a un paisajista para un parque público, pues sí. O solamente una persona con una casa muy grande contratar a un paisajista. No, realmente se pueden hacer espacios comunitarios. Hay un resurgimiento del jardín comunitario en Europa. Están retomando los Victory Gardens que se usaron durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca se dejaron, pero tienen un nuevo significado ahora. Y en México que tenemos una oportunidad impresionante de hacer huertos comunitarios, huertos o jardines comunitarios en las azoteas de los edificios, y que sí, eso, porque realmente contratar a un paisajista es una inversión, igual que contratar a un interiorista o un arquitecto, pero si se hace entre varios y le damos este enfoque comunitario, puede funcionar y puede mejorar la calidad de vida de las personas de forma sustancial, que la gente tal vez no se había dado cuenta porque ves que no teníamos tiempo. O sea, estamos trabajando todo el tiempo fuera, o quien viaja mucho por trabajo o por su familia, lo que sea, no se había dado cuenta. Lo importante que es a lo mejor subir esa escalera a la azotea del edificio y decir, vamos a tomar tantito el sol y cultivar unos jitomates, una lechuga, una cosa así, con mis vecinos, y nos encargamos del mantenimiento de esto entre todos, y es una carga económica mucho menor, ¿no? De acuerdo, de ahí también el proyecto de rescatar el Jardín Botánico de Chapultepec para cambiar o incidir un poco en la cultura de los ciudadanos o de los mexicanos para poder acercarse al paisajismo, a la naturaleza, y que no vean el paisajismo o las tendencias de diseño de espacios naturales como algo lejano, sino es algo que es asequible y es algo con lo que se puede convivir y es algo que puedes integrar en la Ciudad de México, ¿correcto? Sí. Desde luego, el ejercicio, el experimento, no es un experimento, o sea, el proyecto del Jardín Botánico fue un ejercicio valiosísimo por parte de FIJA, el Festival de Flores y Jardines, y ojalá que puedan seguir con su labor de intervenir espacios públicos ya existentes, a los demás paisajistas que hay en México a intervenir todos esos espacios, porque hay muchísimo que hacer. Y creo que ahorita el tema comunitario adquiere una nueva importancia, porque antes a lo mejor las personas que acudían al Jardín Botánico veían como que soy visitante y no me voy a involucrar, y no importa, y que se mantenga, a lo mejor que se mantenga el Jardín Botánico con fondos de una fundación o como se pueda hacer. Y tal vez ahora que ya vieron las personas lo importante que es tener un espacio público donde puedes salir a visitar, donde puedes se vayan involucrando más, haciendo, no sé, cooperativas o fundaciones entre vecinos, puedan a lo mejor rescatar un camellón que está abandonado o un parque que está, los árboles tan densos que ya se hasta inseguro entrar, cosas que, o sea, la verdad es que en la Ciudad de México hay espacios subutilizados por donde voltees, y yo creo que hay un potencial impresionante que la gente puede atacar desde, te digo, a nivel comunitario como hasta a nivel empresa. Pueden, no sé, pensar modelos de publicidad o lo que sea, que alguna empresa adopte un espacio para que la gente lo utilice y se involucre dentro de ese mismo, ¿no? De acuerdo, padrísimo. Pues estás hablando de valores, de la incorporación de valores que integran la naturaleza y a la comunidad, y eso es algo que me gusta porque digamos que ahora en la pandemia se están humanizando las marcas, se están humanizando las instituciones, las empresas, y se están incorporando nuevos valores como es el sentido de comunidad, y la naturaleza creo que es un elemento que conecta a la comunidad con bueno, con su espacio, con su entorno, con su propia vida, ¿no? Digamos que la naturaleza es algo que conecta al ser humano con la realidad, y con una realidad
que va orientada a la vida. Y creo que esos son los valores que debemos de rescatar ahora en la pandemia, ¿correcto? Hablando de las marcas, yo lo veo hasta como una oportunidad de negocio impresionante para las marcas de expresar sus valores humanizados, como dices tú, en un tema que no es común. O sea, antes todos, o sea, porque lo ves como si nada más le pones el filtro de sustentabilidad o un negocio verde, te limitas únicamente a esa etiqueta. Ahorita puede ser realmente salud pública, ¿no? Las marcas tienen una oportunidad de negocio impresionante en a lo mejor decir el parque de tal marca rehabilitado por tal banco y se puede volver, no sé, un éxito y ya todos le llamamos el parque tal de tal banco que vamos a visitar. Gracias, o sea, sí hay una oportunidad y sí hay un acercamiento de las marcas a patrocinar espacios verdes y que me parece interesante. Ahorita todo sigue un poco detenido y un poco en pausa, pero creo que es hacia donde va en el futuro de las marcas y es algo que ellos deben identificar y deben saber que es el potencial que ahí está, ¿no? Claro, no por nada hay espacios, por ejemplo, en la Avenida Reforma de la Ciudad de México que están patrocinadas por grandes empresas, Sí, ¿correcto? sí. Entonces, es como, puede ser algo así. Ahora, regresando un poco al tema de la pandemia, estamos hablando que ahí empiezan a ver como una nueva visión sobre cómo adaptar los espacios durante el tiempo de la pandemia. ¿Qué tendencias o qué visión por parte de paisajistas o arquitectos estás percibiendo que empiezan a darse? Sí, mira, justamente antier estaba yo viendo un video que te recuerdas que te envié sobre un video que publicó El Confidencial en YouTube sobre el surgimiento de la arquitectura modernista que me pareció interesantísimo porque así como estábamos, digo, todos los paisajistas sabemos y estamos muy conscientes de la arquitectura modernista, del surgimiento del movimiento modernista en arquitectura, porque muchos de los arquitectos contemporáneos con los que trabajamos lo usan como referencia y de hecho pues las casas que la mayoría se están construyendo en México y en el mundo están inspiradas en esos arquitectos, ¿no? Ese video nos pone digo, se lo recomendamos a nuestros seguidores para que lo busquen en YouTube. Es un video sobre cómo se adaptó la arquitectura y se pasó, por decirlo así, en Europa, de la arquitectura victoriana, que era de muchos recovecos y muchas tapicerías y muchos espacios cerrados, las ventanas cerradas, poca ventilación, a hacer espacios diseñados por Le Corbusier, por Walter Gropius, y diseñar escuelas al aire libre, hospitales con grandes ventanas, para contrarrestar la pandemia que se está viviendo en este momento de tuberculosis, Para o tuberculosis. de tuberculosis, ¿no? Que era no sabían por qué la enfermedad, cómo se transmitía, no estaban entendiendo bien hasta que se aisló el bacilo y todo esto, pero antes, los tratamientos que daban los doctores a los pacientes en ese momento es, vete a la montaña, respira el aire libre, y se dieron cuenta que haciendo espacios así, con las ventanas abiertas, los niños se contagiaban menos. En los hospitales se introdujo pues, la ventilación natural, los pasillos abiertos, grandes, los muebles se empezaron a diseñar sin, por decirlo así, para las casas y oficinas, para tener un mínimo de posibilidad de albergar microorganismos, ¿no? El típico sillón con tapicería con 14,000 botones metidos en la parte de atrás, pues a lo mejor pasó a un mueble de piel total que te puede limpiar con un trapo, ¿no? Y el diseño siempre, como te digo, como platicábamos desde el inicio de nuestra conversación, el diseño, la arquitectura y el paisaje comunican los valores que está viviendo la sociedad en este momento. El reto de regresar a las escuelas en septiembre, en enero o en septiembre del año que entra, no sabemos cuándo vaya a pasar, es un reto grandísimo. Y en México tenemos una oportunidad que tal vez en Holanda no la tienen, a lo mejor en Rusia, en Moscú, se me parece imposible hacer una escuela como estas, más que en verano. Tal vez tendrían, digo, estamos hablando hasta de tal vez cambiar el calendario escolar, hasta como era antes, que las vacaciones sean en invierno y las clases en verano, para que se puedan hacer espacios así. Ahora en México realmente la temporada de frío es tan corta que tenemos una oportunidad ahí, quién sabe qué pase, ¿no? No soy urbanista, no me dedico a la educación, ¿no? Pero sí están en el aire esas inquietudes de decir, ¿qué va a pasar, no? A lo mejor se cambia totalmente el modelo escolar y las vacaciones se vuelven a hacer en invierno como hace muchos años eran y probablemente, no, tampoco conozco mucho de la historia de por qué las vacaciones se cambiaron de modelo, pero probablemente es eso, para inducir viajar en verano, es visitar todas las diferentes ciudades, playas y demás.
Sin embargo, si vamos a convivir con un virus que no nos va a dejar estar acercados, o sea, los niños no pueden vivir eternamente sin escuela, eso es una muy buena solución. Y el paisaje puede estar, los paisajistas adquieren, como te digo, un tema, o sea, una importancia preponderante porque podemos diseñar espacios al exterior que se dediquen a la educación. O, por ejemplo, las típicas salas de junta en México, es que tenemos una oportunidad impresionante por el clima que vivimos. La típica sala de juntas encerrada en un edificio inteligente donde todo el mundo tiene miedo de contagiarse, si lo pasas esa junta a una azotea de un edificio, el miedo se quita y puedes hacer la junta en términos mucho más, o sea, decir todos estamos mucho más tranquilos y nos podemos concentrar en el tema de la junta y no contagiarnos, ¿no? Es De interesante porque a acuerdo. veces sí tienen que ser juntas presenciales, no todo puede ser online, ¿no? Es muy difícil a veces. De acuerdo, para que la Entonces, audiencia ubique, las fotos que estoy mostrando ahorita son de escuelas europeas, específicamente de Alemania, Francia, no sé qué otro país, pero Holanda me parece. Y son, como pueden ver, lo que explicaba Fernanda es que son escuelas que fueron, eh, digamos, adaptadas para enfrentar la tuberculosis en los años 30, principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Es una pandemia bueno, es una bacteria que también atacó a la ciudadanía en Europa principalmente y las escuelas se fueron adaptando para que el aire libre circular y la naturaleza también fuera parte del espacio, ¿no? sí, me parece espectacular y les recomendamos ese video que lo busquen en YouTube, es del Confidencial y abre muchas preguntas, está interesantísimo. Así es. Entonces, en este momento estamos viviendo una etapa de transición y no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que es la primera vez que tantos países se ven afectados a nivel mundial por una bacteria de esta índole, dado que la tuberculosis fue lo que adaptó principalmente a Europa. Sin embargo, en épocas de transición no se pueden hacer cambios permanentes. Es lo que estamos viendo, lo he estado platicando con otros arquitectos o especialistas en el tema. En una etapa de transición, de nueva normalidad, se hacen adaptaciones temporales y es algo que pues debemos de los especialistas en el tema, arquitectos, paisajistas, diseñadores industriales, deben empezar como a pensar en soluciones transitorias y tal vez, ¿por qué no?, en permanentes. Hablando de esa transición y de una siguiente normalidad, la semana pasada tuve la oportunidad de platicar con un especialista de JLL que se dedican a diseñar espacios de oficinas y algo que veíamos o ellos estratifican, esta empresa estratifica, digamos, esa transición con la nueva normalidad, que es una normalidad temporal, y luego estamos hablando de la siguiente normalidad, que es cuando ya pasó la pandemia, pero ya adquiriste el aprendizaje de la transición. Entonces, en este sentido, te preguntaría, ¿cómo visualizas a mediano plazo la nueva normalidad? Es decir, una vez que la pandemia o que ya exista una vacuna, ¿cómo visualizas tú el paisajismo o estas tendencias naturalistas? Sí, aquí hacías tú una diferenciación muy puntual y muy importante, que una es la nueva normalidad y otra es la normalidad, ¿no? Porque yo sí creo que difícilmente regresaremos a la anterior normalidad, definitivamente me parece difícil. O sea, ya se nos había olvidado que las pandemias existían y seguramente va a haber otra en 100 años, a lo mejor más fuerte que esta, no sabemos. La nueva normalidad definitivamente en paisajismo está enfocada a adaptar el espacio existente. No puedes decir, vamos a destruir Central Park que tiene, o el bosque de Chapultepec que se construyó hace cientos de años, para adaptarlo a la nueva, para cambiar totalmente el esquema. No, eso no se puede hacer y tampoco se puede, hablando de los concentraciones habitacionales verticales, pues no puedes cambiarlo desde cero. Lo que tienes que hacer, la nueva normalidad, lo que está enfocada es adaptar lo que se tiene a unas nuevas necesidades que surgieron, que no existían hace 4 meses. Y la otra parte de lo que está enfocado al futuro, que tú lo llamas, y yo me encanta el término, la siguiente normalidad, se puede enfocar ya a diseñar desde cero con todo esto en mente. Es decir, los desarrolladores de espacios habitacionales, los gobiernos que están retomando espacios públicos o parques, tenemos que tomar en cuenta tienen que tomar en cuenta al paisajista para que les asesoren en cómo crear un espacio que no fomente la concentración de las personas y
pueda ser una alternativa a todas las personas que viven en el esquema vertical habitacional, para que puedan tener una mejor calidad de darse otra siguiente pandemia, no estar afectados psicológicamente por estar encerrados en un departamento de 150 metros o 50 metros. Esta nueva normalidad, definitivamente, paisaje obtiene, digo, ya ves que tenemos, yo pertenezco al movimiento de diseño de paisaje naturalista. Ayer también tenemos un foro interesante donde se conversa sobre paisajismo naturalista. Es un grupo en Facebook que se llama Paisajismo Naturalista Latinoamericano para todos los interesados. Tenemos varias charlas cada 15 días y se han unido paisajistas como Mariana Siqueira de Brasil, Amalia Robredo de Chile, Noel Kingsbury de Inglaterra, J. Cruz del Colegio de Posgrados de Veracruz. A mí me invitaron. Es muy interesante hablar de cómo estamos pensando los paisajistas a futuro, introducir este modelo de paisajismo naturalista en las ciudades, en esta nueva normalidad. Y una de las cosas que estábamos platicando es cuando induces que exista diversidad a través de plantación naturalista como la que tienes ahí en la foto, ¿no? Eso es una especie de plantación que yo diseño ahora y que se está volviendo cada vez más popular. Es en una residencia privada y no es un espacio grande, ¿eh? Parece un poco truco de foto, pero probablemente es una pradera de por 2 metros de ancho por 5 de largo. Claro, sí es un espacio grande, pero lo que voy es no necesitas tener una pradera de 300 metros cuadrados. Y los usuarios de este jardín realmente disfrutan todos los días que las mariposas lleguen. Esa planta que ven ahí se llama verbena, es una verbena, es de las plantas que más atraen mariposas. Y en esta nueva normalidad, el diseño naturalista, el paisaje sí tiene un nuevo significado, porque aunque estés encerrado en un jardín común de un edificio o en una azotea de un edificio, si tú pones plantas, un diseño naturalista con una especie de pradera o de plantación mixta que por lo menos tenga 10 a 15 especies dentro de ese mismo espacio y empiezas a atraer a los colibríes. Bueno, en Europa no hay colibríes, pero en América somos más afortunados. A los colibríes, a las catarinas, a las abejas, a los abejorros, sí te cambia la percepción. Estás encerrado en una calle, por decirlo así, centro histórico de la colonia Roma en la Ciudad de México, sí te cambia cuando llega la fauna benéfica y la fauna silvestre natural que existe en las ciudades, que no tiene lugares a donde vivir o a donde polinizar, o sí existe. O sea, es impresionante cómo cuando construyes un jardín, eso me lo pregunta muchísima gente, me dice, ¿cómo le haces para atraer a las mariposas? Le digo, no tengo que hacer nada, yo descargo las plantas del camión y antes de plantarlas en el jardín, ya se llenaron de mariposas y de abejas. O sea, la fauna que existe en la ciudad, porque existe, de hecho hay libros interesantes para los que les gusta observar a los pájaros y este hobby de como le dicen en inglés, los bird watchers. En las ciudades existen pájaros que necesitan lugares donde vivir y donde habitar, y los jardines naturalistas son lugares maravillosos, sobre todo porque muchos de esos pájaros son polinizadores, ¿no? Entonces, sí te cambia. ¿Sí? No, que yo quería que explicaras qué es el movimiento naturalista como tal. Es decir, irnos un poquito más atrás y que nos expliques en qué consiste y por qué vemos en la foto un jardín o un espacio verde que pareciera que no tiene un diseño, ¿no? Entonces, yo he notado que tienes ese signo distintivo, que es el respetar la forma natural de la naturaleza. Es decir, es un rasgo diferenciador de los jardines de Fernanda Rionda, el respetar la naturaleza y simplemente adaptarla, ¿no?, a un espacio. Entonces, yéndonos un poquito más atrás o más en conceptos más elementales para la gente que no sabe de paisajismo, qué es el movimiento naturalista y por qué cobra tanta importancia hoy en día en que hay tantas crisis, no solamente de pandemia, sino también recordemos que hubo un incendio en Australia muy importante a principios de este año, que no se nos olvide. Entonces considero que empiezan a haber ciertas crisis en la humanidad que nos hacen replantear nuestros valores, replantear la vida, replantear la integración de la naturaleza en nuestra vida, y creo que el movimiento naturalista cobra importancia en este momento. Entonces, explícanos en qué consiste y por qué es importante en este momento. Miren, el movimiento naturalista surgió a mediados del... Bueno, empezó mucho antes, pero no les voy a contar toda una clase de historia naturalista, pero vamos a empezar a hablar
No, hay uno de sus más grandes exponentes hoy en día, que es Pete Udolph, el diseñador de la paleta vegetal de la Highline, el Lurie Garden de Chicago, y mucha gente de nuestros seguidores lo conocen. Él dice que nada diseñado por el hombre es realmente natural, es obvio, ¿no? Entonces, partiendo de eso, no son espacios naturales. El movimiento naturalista de diseño de paisaje se dedica a copiar pautas que la naturaleza nos ofrece y decir, ¿qué puedo tomar de una visita en el bosque para integrarlo a un espacio diseñado? Por ejemplo, eso que ves ahí no es un bosque natural, es un sotobosque diseñado absolutamente por mí, desde semilla. Muchas de las plantas se germinaron en el vivero que tenemos, el Garden Lab, y el chiste del paisajismo naturalista es tomar grupos de plantas que funcionan, ya sea que los hemos visto funcionar juntas en la naturaleza o que a través de experimentación nosotros nos hemos dado cuenta que funcionan bien, porque realmente el paisajismo naturalista no es copiar una pradera, porque es muy difícil copiar lo que nosotros vemos a lo mejor en la carretera de México a Querétaro, vemos una pradera, en la época de los cosmos vemos una plantación natural de cosmos que no podemos replicar en la ciudad. ¿Por qué? Porque no tenemos ese suelo. ¿Por qué? Porque tenemos suelos que se inundan, sino realmente todos los paisajistas naturalistas nos dedicamos a la experimentación y cada paisajista tiene sus fórmulas. Digo, ya hay estilos, hay quienes son más artísticos como Pitt, hay quienes son más tecnocráticos como Nigel Dunnett y James Hitchmo de la Universidad de Sheffield. Y lo que hacemos es tomar plantas que nosotros creemos que van a funcionar y juntarlas con otras plantas para hacer una comunidad en el sitio que nos dan a diseñar, ¿no? No podemos crear un sitio ideal, entonces tenemos... Y lo que vamos haciendo es ir probando. Usamos plantas nativas de México o del sitio donde se va a diseñar, pero no son espacios exclusivamente diseñados con plantas nativas porque es muy difícil conseguir puras plantas nativas para que funcionen en un lugar. De hecho, a la nueva tendencia en naturalismo de paisaje, que es lo más nuevo, es no tengamos miedo de usar plantas exóticas mientras no sean plantas invasivas. No es un pecado usar una planta exótica ni una planta introducida. Un ejemplo de una planta exótica. Una planta, digo, se podrían sorprender, pero por ejemplo, plantas en México que no son nativas de México, que se han adaptado impresionantemente bien. Un árbol, el sauce llorón, ¿no? Es nativo de Asia, de Japón, sin embargo en México, ¿qué tal? O sea, no es un árbol invasivo, es un árbol que funciona muy bien, pero plantas exóticas en el paisaje, en México, yo te puedo decir que el 90% de las plantas con las que trabajamos los paisajistas en México son exóticas, empezando por los agapandos, son nativos de África, los alcatraces, sorpresa, no es nativo de México. Wow. Todos los que creen, ¿no? Porque ¿no? Los vemos en los cuadros. Por los cuadros de Diego Rivera. Automáticamente hacemos la asociación, ¿no? Es una santedesquia, es una, perdón, yo no sé, ya se me olvidó si es una santedesquia, no, ahorita estoy un poco confusa con los nombres científicos, pero es una planta nativa de África. Y la tendencia en México es, en este momento, introducir plantas nativas al diseño de paisaje porque no hay. Y Garden Lab es lo que hacemos, estamos recopilando a través de donaciones con instituciones y colaboraciones, como por ejemplo con el Parque Xochitla, que nos donó amabilísimamente todas las semillas para la colección de dalias silvestres del Jardín Botánico de Chapultepec, con instituciones así que recolectan semillas nativas de México para introducirlas al paisaje. Sin embargo, México va muy atrás en naturalismo. El naturalismo en otros lugares, en Europa y en América del Sur, está muy enfocado a no importa si metemos plantas exóticas mientras se comporten bien, ¿no? Y a eso, okay. A eso es donde va Jardín Sustentable y Garden Lab, y la foto que tienes ahí es un ejemplo perfecto de eso, ya que la mayoría de las plantas que tenemos ahí no se consiguen en México en el mercado, sino fueron reproducidas por mí en el vivero, en una escala muy pequeña. Me piden mucho, me solicitan mucho nuestros clientes, pues ¿cuántas plantas tendrás? 1500 de estas. No tengo. Es un proyecto a largo plazo. Porque para alcanzar una colección a la venta de plantas de 1500, 9000 plantas es difícil. En donde sí tenemos bastante surtido es en pastos, algunos pastos interesantes, dalias, pero realmente es el futuro del modelo de negocio para los viveristas en México y para los paisajistas naturalistas. Eso es el ¿no? Y se basa en la experimentación, ¿no? Aquí tenemos en la foto que presentas un espacio en Design House el año pasado, 2019, donde se junta perfectamente lo que podría ser un interiorismo de exterior, una terraza exterior,
Esto ya cuando metes los muebles, yo automáticamente lo asocio con interiorismo, pero en esta parte pues no es interiorismo porque está al aire libre y podría ser, sin querer, sin saber que iba a haber una pandemia, sugerimos un espacio totalmente afuera, que no tenga ni siquiera un techo, tiene una sombrilla. Y bueno, hoy ese espacio no existe porque fue una exposición temporal, pero sería ideal para llevar a cabo una junta de trabajo, en lo que se van retomando las actividades en las diferentes ciudades, en los diferentes países del mundo, ¿no? Y tenemos Sí. afuera de ese pequeño espacio una plantación 100% naturalista en donde llegaban desde mariposas hasta abejas, hasta colibríes, y es donde te digo que la gente que visitó esa jardín me preguntaban mucho que cómo le hacía yo para traerlos. Yo no hago nada, ellos lo encuentran. No, eso sí es una parte de la biología que yo no entiendo, que nos tendrán que explicar los biólogos, cómo una abeja puede saber que acabo de descargar, o sea, están volando y de repente vieron que descargué las plantas del camión y llegaron. Es impresionante, o sea, a veces no nos damos cuenta el poder que tiene un pequeño insecto, ¿no? Y ahora que estamos confinados, valoramos ahora tanto o sea, ciertas cosas como las abejas, por ejemplo, que es algo que desdeñábamos antiguamente y ahora, bueno, pues dicen que es uno de los seres vivos más valiosos, dado el trabajo de polinización que hacen, ¿no? Si las abejas no pueden subsistir el Este ser humano. es un tema muy recurrente con los clientes, ya que tienen muchísimo miedo, ¿no? Diseño yo un espacio así, pero está lleno de abejas, me van a picar. Y yo he encontrado, yo no soy bióloga, no sé nada de eso, pero en mi experiencia personal como jardinera, cuidando jardines de clientes durante más de 12 años y diseñando espacios biodiversos y llenos de flores, en mi propia casa, a mí nunca me ha picado una abeja en mi jardín, porque siempre están trabajando, te acostumbras al ruido, la gente se pone muy nerviosa con el ruido, no van a picar porque están polinizando, entonces ellas están trabajando, no tienen tiempo de picar. Donde sí he encontrado que las abejas pican es en lugares como la típica alberca en Cuernavaca, o porque están tomando agua y entonces tú te acercas, no te das cuenta que está la abeja ahí, a lo mejor te sientas en un escalón donde está tomando agua y ahí es donde te pica, pero realmente las abejas cuando están trabajando y polinizando, a mí nunca me han picado ninguna. Y puedo estar podando una planta y les da lo mismo porque ellas van a lo que van. O sea, si yo paso y les podo con la tijera por ahí, pues se le dan la vuelta. O sea, De los acuerdo. clientes deben quitar miedo. Los seguidores de aquí de Taller de Ideas deben quitarse ese miedo de las abejas porque son absolutamente inofensivas. Perfecto. Los políticos son más peligrosos, ¿correcto? Todo, Bueno, hay pues ahora cosas nos vamos a adentrar. en el mundo de las abejas. Bueno, pues ahora me gustaría, ya que hicimos la transición de cómo hacer oficinas mucho más dinámicas o integradas a la naturaleza, como es el espacio que estamos viendo ahí, que es una terraza, pero ahora en confinamiento podemos hacer incluso oficinas diferentes. Yo creo que en confinamiento todo se vale. Y bueno, pues yéndonos a temas que les encanta a tus seguidores, que es el de los huertos caseros. Yo sé que en confinamiento hay muchos clientes que se abocaron a la naturaleza, desde por una cuestión terapéutica hasta por una cuestión ideológica, hasta por una cuestión como para calmar la ansiedad. Me has platicado que la gente se volcó en la naturaleza y está viendo un surgimiento de huertos caseros, ¿no? Es decir, bueno, han existido desde hace muchos años, pero ahora creo que en confinamiento resurgieron. ¿Qué consejos darías o cómo es que se da esta práctica o cómo puedes adquirirla de una manera mucho más fácil? Mira, el huerto casero es un tema que nada más necesita de dos cosas. Constancia, bueno, la primera, voy a hablar de la primera antes de la constancia, porque puede haber alguien muy constante que no cumple el primer requerimiento y se va a enfrentar a un fracaso. El huerto debe tener sol. Un huerto casero exitoso, diverso, tenga diferentes cosas que tú puedas comer, desde lechugas hasta huertos de fruto, hasta hortalizas de fruto, debe tener sol. Si no tiene sol, estás como destinado al fracaso y no pasa nada. Pero si no lo pones Puede en un ser lugar en una terracita. puede ser en una Puede ser terraza, pero una terracita. idealmente es afuera. Adentro no se puede dar. Lo único que se puede dar adentro en una ventana muy soleada son ciertas hierbas de olor. Realmente las personas que creen que pueden, a menos que compren, existen alternativas para el interior con huertos que venden lámparas para cultivar. Entonces, si no reciben sol, tú tienes que compensar con esas lámparas de cultivo que son halógenas o de UV, o sea, le dan a las plantas lo que necesitan para sobrevivir, porque las plantas necesitan el sol para realizar la fotosíntesis. Si no tienes un espacio con sol en exterior para realizar tu huerto, que no tiene que ser grande, puede ser en un contenedor, ya sea de madera. Nosotros estamos diseñando
dos prototipos de huertos que lanzaremos la semana que entra. Probablemente no estén listos para la semana que entra, probablemente en unas 2 o 3 semanas a través de Garden Lab México. Empezando por módulos pequeños, ¿no? Entonces, si tú no tienes sol afuera, compra una lámpara para UV y lo haces en el interior. Y la segunda característica que es muy importante es que sí se necesita constancia. Ahora, lo que hemos encontrado ahora en esta pandemia es que la gente tiene tiempo y entonces tiene tiempo de ser constante, porque si eres una persona que trabaja 14 horas al día fuera de tu casa, pues no vas a cuidar tu huerto porque no tienes tiempo de cuidarlo y está bien, no pasa nada, nada más que ahora. Sí. Una pregunta. Constancia en cuanto a riego, es decir, o sea, ¿cuáles serían como los pasos? Si yo quisiera ver, o sea, ya tengo un espacio con sol, tengo una estructura modular, ¿cómo ¿Sí? empiezo? Es decir, desde lo básico. Los huertos, y sobre todo cuando están, digo, los huertos se deben regar diario, incluso en sus etapas tempranas, incluso 2 veces al día, porque reciben mucho sol y está una semillita que ya germinó, que tiene una raíz de apenas milímetros. Esa parte superficial de la tierra se seca a lo mejor en 2 horas y debes regarla al principio incluso 2 o 3 veces al día. Ahora, en México tenemos otra cosa añadida, que son las lluvias torrenciales en verano, que puede acabar con un huerto en una granizada en 30 minutos. Entonces, muchos de los huertos en la Ciudad de México se hacen con ruedas y se pueden mover adentro del techo de una terracita para las tardes que esperamos una granizada, entonces cubrimos nuestro huerto, o les ponen unas fundas de malla para cubrirlas del granizo. Y bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que debe tener un buen drenaje, porque si estamos en la Ciudad de México, que está recibiendo lluvias todas las tardes, pues debe drenar bien esa agua para que no se pudran las plantas, ¿no? Y sí, se tiene que cuidar. ¿Cuáles son las plantas? Okay. ¿Cuáles son las plantas que sugieres en la Ciudad de México? ¿Para huerto? Para huerto, para huerto casero, con huerto. Cualquier, cualquier cosa se puede dar, o sea, se pueden dar desde... Yo a tus seguidores y a los míos les recomendaría empezar por lo más básico. Una forma muy fácil de transicionar a un huerto es poner unas macetas o un contenedor de hierbas de olor. Primero empezar con las hierbas perennes. Empezar con el romero, que nunca se va, digo, si se muere si no lo cuidas, pero es una planta perenne que está biológicamente diseñada para durar hasta 20 años, ¿no? Empezar con las plantas perennes y luego seguirnos con las hierbas anuales, que son el cilantro, el perejil. Anuales, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de la semilla a la muerte de la planta pasa un año. Entonces, si tu cilantro está muy bonito y se te murió en 3 meses, no es culpa tuya. No es un drama, ya se murió porque ya cumplió su ciclo y es momento de sembrar otro. Movernos hacia las plantas anuales y ya de ahí empezar. El siguiente paso natural son las hortalizas de hoja, que son lechugas, espinacas, acelgas, arúgula, kale, todas estas cosas que son de hoja. Y el paso ya más avanzado son las hortalizas de fruto, que serían la calabacita, el pepino, los jitomates, las papas, que se pueden cultivar en llantas. Las papas necesitan estar bajo la tierra. Empezar de lo más fácil a lo más complicado y ver en qué perfil de huerto encajas tú como usuario de huerto y como dueño de un huerto, porque no todas las personas encajan en todos los perfiles, porque conforme vas complicando tu huerto, vas complicando la operación, ¿no? Y es importante estar comprometido con el huerto y darle su tiempo todos los días, por lo menos, digo, dependiendo del tamaño, hay huertos inmensos, pero pues por lo menos, si es un pequeño espacio, pues 15 minutos diarios. Si ya va creciendo y tiene cosas más complicadas, media hora diaria, 1 hora y así. Pero pues mucha gente tiene mucho tiempo ahora en el confinamiento. Oye, aparte es como una actividad terapéutica, ¿no? Es decir, una actividad como manual que te permite concentrarte y estar en el presente, hace que te aísles de la situación de crisis en la que estás. ¿Qué otro elemento necesita un huerto además de agua? Es decir, un fertilizante, o ¿qué otro cuidado necesita además de esto? Yo no fertilizo yo mis huertos con fertilizantes químicos. Yo realmente lo importante es que tengan buena tierra o con gran cantidad de materia orgánica. Una vez cada temporada se puede fertilizar con un poco de composta de lombriz, fertilizantes orgánicos. Realmente no es muy complicado. Sí es importante que fertilizarlo, pero tampoco es una cosa que deba hacerse cada determinado tiempo, nada. Y de hecho lo ves, ¿no? No te van a salir los jitomates como los del súper, que están artificialmente fertilizados para que todos tengan el mismo tamaño y tienen calendarios de fertilización muy puntuales. A ti te van a salir a lo mejor un jitomate chiquitito, uno grandote, uno deforme, pero el sabor es lo que compensa este aspecto que pierde
aspecto industrial de la producción en masa del jitomate que compramos en el mercado y en el súper, ¿no? De acuerdo. ¿Qué otro consejo final darías para el huerto? Pues que no tengan, yo siempre les digo a mis clientes, a mis seguidores, no tengan miedo de empezar un huerto sencillo con hierbas de olor. Nosotros los podemos asesorar, les podemos vender las plantas, vender el huerto, y no tengan miedo. Ahora, también, no todo o la segunda parte muy importante que los clientes y las personas que cuidan y tienen huertos deben saber es que la muerte es parte natural del proceso de las plantas. Se murió mi albahaca, qué barbaridad, yo no sé cuidar las plantas. No es un pecado, la albahaca se tiene que morir. Cuando ya cumplió su ciclo de vida, se muere, da semillas nuevas y entonces es tiempo de plantar las semillas nuevas y tener una nueva planta de albahaca. Separar un poco esta parte emocional. Me he encontrado mucho con todos los clientes que les hemos instalado huertos en los últimos meses, que hay un componente emocional de fracaso, de decir, no puedo cuidar las plantas, soy malísima. No, la planta se tenía que morir y es parte de la vida y solo es una planta y al rato sale otra. O sea, los jardines muchos son cíclicos, son así. Hay veces que tenemos árboles de 40, 50 años o de 80 años que de repente presentan a lo mejor una enfermedad que no podías prever y no puedes saber. Y por más que les haces cosas, pues se murió. Obviamente, claro, a lo mejor en muchos casos que sí era un gusano barrenador que no se identificó a tiempo, sí pasa, ¿eh? Y hay un componente emocional muy fuerte en mis clientes que se siente como un poco de fracaso porque no supieron cuidar sus árboles o lo que sea. Pues finalmente no es una vida humana, ¿no? Es importante cuidar las plantas, pero no es una vida humana, es un árbol que puedes plantar otro y es increíble la naturaleza. En un jardín que, por ejemplo, un día haya una plaga y se mueren un chorro de plantas, a lo mejor en 3 meses otra vez ya volvieron a salir y la naturaleza tiene sus formas de compensar. Lo mismo lo decías tú en digo, no es el caso del incendio de Australia con árboles de muchos siglos que van a costar mucho tiempo en reponerse, pero el ecosistema ya se está regenerando solito, ¿no? Solito se regeneran los ecosistemas. Y siempre les digo a mis clientes y a mis seguidores que no tengan miedo de poner un huerto, que tampoco se asusten si se mueren las plantas y que siempre volver a tratar y siempre volver a... y entender que las plantas tienen un ciclo natural de vida y que no nos vamos a morir si se murió una albahaca, porque no está directamente relacionada con mi capacidad de cuidar una planta. ¿No? Y esto es muy interesante y es interesante para las marcas que están vendiendo ahorita semillas y todo eso, que la gente ya lo vea. Hay países que son naturalmente, las poblaciones son naturalmente jardineras, por definición, como Inglaterra. Entonces tú te puedes sentar en un camión o en el metro, platicar con una señora al lado y hablar de tus jitomates si estás entendiendo el mismo lenguaje. En México es difícil porque la gente no tiene esa costumbre, no somos un país que seamos jardineros por naturaleza, pero hay una gran oportunidad de negocio para las tiendas de los que distribuyen semillas, las tiendas de home improvement o estas tiendas de hazlo tú mismo, los grandes almacenes y eso, que pueden enfocarse en este nuevo jardinero casero que está surgiendo a raíz de la pandemia en México, que no existía y me parece genial. Y eso nos va a quitar mucho el miedo al fracaso de se me murió mi planta, ¿no? Eso es muy De acuerdo. importante. Oye, pues qué interesante todo lo que nos has platicado, Fer. Yo creo que la naturaleza y la incorporación de la misma en nuestra vida, en nuestro home office en casa, pues es un valor universal que hace que conecte a las personas entre sí y hace que conecte a la comunidad con su realidad, con su mundo, con una forma mucho más sana de ver el mundo. Como dijimos al principio de esta presentación, el paisajismo es una representación de valores, es una expresión del tiempo que está viviendo la sociedad. El paisajismo es un sector que no ha sido ajeno a la crisis que estamos viviendo, a la pandemia, y eso es algo sumamente interesante. No sé si quieras decirnos algo para culminar esta charla, Fer. Nada, que manténganse, los mantendré informados del Congreso de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México para el año que entra, que el tema va a ser justamente todo lo que hablamos y me parece importantísimo que todos lo sepan. Muy probablemente estamos tendiendo a querer que sea obviamente presencial, pero va a haber una modalidad virtual para todos los que no pueden visitarlo, porque hay muchísima gente que no lo puede visitar, porque viven muy lejos, viven en otros países, lo que sea. Entonces, nosotros nos mantendremos informados a través de Facebook e Instagram de Jardín Sustentable o de las redes de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México. Y también que no tengan miedo de experimentar con plantas en su casa. Y pues mucha suerte a todos.
De acuerdo, Fer. Pues muchísimas gracias por esta interesante charla y espero que todos sigan transitando por este confinamiento y esta nueva realidad de una manera mucho más abierta, pausada y pues sana para todos. La comunicación es transversal y une distintos sectores con el fin de crear cosas positivas y constructivas en comunidad. Fer, muchas gracias por todo y pues Muchas estamos en gracias comunicación. y gracias a Taller de Ideas por este canal de comunicación tan valioso. De acuerdo, Gracias. pues muchas gracias a todos y nos vemos el próximo jueves a las 11. Hasta Gracias. luego. Bye. Bye.